y ahí sí, oficialmente ya estamos grabando esta presentación para después poder verla con detenimiento, aquellos que no pudieron estar hoy presentes aquí y los que quieran volver a escuchar. Así que iniciamos el día con una invitada de lujo, como dije al principio, la licenciada Sandra Fernández. Ella es profesional de la salud, pertenece al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, reside y vive en Bahía Blanca. Si mal no tengo entendido, Sandra, corregirme cualquier cosa. Yo digo Bahía Blanca pensando que es chiquito, Bahía Blanca es grande, pero bueno, vive en Bahía Blanca porque está en la zona sanitaria primera, la región sanitaria que está dividida el Ministerio de Salud en varias regiones, ella pertenece a esa región. También es especialista en bromatología, vinculado a los alimentos, pero también ejerce su actividad profesional desde el ámbito de la salud pública. Y hoy nos va a compartir su experiencia en el marco de la celiaquía, que hablamos en aquel momento, hace dos clases anteriores con ustedes, y puntualmente charlando con Sandra, yo le pedí que pueda ilustrarnos respecto a un montón de temas que nos quedaron, por lo menos a mi entender, pendientes de aquella charla. ¿Se acuerdan que había preguntas muy vinculadas más a la salud? Y acá decíamos, Sandra, que sería una apología del ejercicio legal de la medicina, es decir, qué damos o qué hacemos frente a tal o cual problema, que es muy frecuente porque uno lo manifiesta con toda sinceridad, pero el taller intenta dar respuestas desde lo que podemos aportar cada uno en nuestra experiencia. Así que hoy convocamos a Sandra y ella está presente aquí. Le damos la bienvenida, si les parece. Bienvenida, Sandra. Un gusto. Gracias, ¿cómo les va? Buenas tardes. Ahí Buenas estoy tardes. hablando con Ludmi Hola. porque le estoy mandando el Power porque no lo puedo adjuntar, así que se lo mandé por correo para Bien. poder. ¿Cómo andan? Muy Bien, bien, Sandra, muy bien, sí, sí. contenta Bien, con que estés gracias. vos, porque acá te habla una celíaca. Qué Sí. bueno, Buenas bienvenida. tardes. Bueno, viste, ya tenés trabajo, Sandra, para arrancar, ya tenés Eh, un caso Ellos son puntual. los que mejoren, ellos nos enseñan a nosotros también, ¿eh? Nosotros estamos todo el tiempo preguntándoles a ellos. Es increíble en los cursos de manipulación, cuando hacemos los talleres de celiaquía, es muy rico que vengan los celíacos o las mamás o los familiares. Para mí es muy importante. Así que bueno, qué bueno que estés por acá. ¿El resto cómo anda? Muy bien, por suerte. Muy bien. Aprovechen a hacer las preguntas que me ¿Todo hacían a mí, bien? que yo no supe Muy al otro bien, día. muy bien. Todo Aprovechen que tranquilo. aprovechen que está ella. Lo que yo no supe el otro día, díganselo a ella ahora, no se queden callados, por favor. Bienve- ¿Verdad? Hablen. Perdón, Hola, Tere. bienvenida y bueno, yo soy intolerante a las harinas, así que también tengo problemas. Ujú. Eh, Justamente estoy atravesando una crisis por la intolerancia, es decir, cada vez que como un poco seguido y para colmo me gusta el pan, eh, después tengo los episodios de constipación y diarrea, pero me dijeron que no soy celíaca, así que bueno, por un lado estoy tranquila. Bueno, Son consultas, son cada vez consultas son más que frecuentes, a través que pasan los años son más frecuentes y tardo más en reponerme. Hasta 15 días estoy para reponerme. Y bueno, sé que es mi culpa porque no, digamos, no me cuido y un día me desbando, ¿no? Pero bueno, no sé con quién hablaba, pero porque no le puedo ver su nombre, pero es una Teresa es mi nombre. Teresa. Hola, Teresa. Bueno, vos sabés, Hola, te ¿qué cuento tal? que gente de todas las edades vienen con esta situación, que por eso es importante, ahora vamos a ver cómo se realiza el diagnóstico de celiaquía, porque de alguna manera se van descartando y lo importante acá es que la salud mejore. Entonces, si uno diagnostica... Hola. Por ahí, Teresa, si, si vos ya descartaron de que no sos celíaco, tendrían que seguir estudiando. Y por ahí, Va para el horno. papa al horno.
Jorge, ¿sabes qué, Jorge? Con el hambre que tengo, Hay un papitas al micrófono horno me vendría abierto. bárbaro. Bueno, le damos la bienvenida a los que se van sumando, diciéndoles que hoy tenemos la visita de Sandra Fernández, licenciada en Salud del Ministerio de Salud de la provincia, que nos va a hablar de celiaquía y todo lo que tiene que ver con ese aspecto tan fundamental de nuestra vida, que es la alimentación. Y ya hubo un par de casos comentando situaciones a título personal de quienes están aquí en el auditorio. La idea es poder escucharla a Sandra, que nos va a desarrollar el tema, pero así como ustedes ya han empezado a interactuar con ella, la idea es que sea una interacción abierta, si no tenés problemas, Sandra, que todos puedan interactuar. Yo sé que No, a yo vos no tengo hablar. problema por ahí. Quería el power porque Sí, por supuesto. le podía mostrar Es muy largo, así que yo por ahí, Ludmi, si vos lo vas a manejar, te digo que los pase, porque más o menos le cuento de qué es lo que hacemos en esta red, pero por ahí específicamente me gustaría ir, por lo que está saliendo acá, a cómo se realiza el diagnóstico de celiaquía y cómo es el proceso, ¿no? Ahí Perfecto. estamos. Vos manejalo Bueno, como te parezca y a medida que van apareciendo las consultas también que todos interactúen, que por ahí nos pidan para sí, poder sí. charlar y comentar. Yo sé que a vos no te gusta hablar mucho, Sandra, así que vas a tener que disculparme. Pero bueno, son gajes del oficio de que hay que ponerle el cuerpo al trabajo y esto es lo que nos pide el auditorio. Así que bienvenida, gracias nuevamente y adelante. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me parece que en este mes, ustedes no sé si saben, pero es el 5 de mayo, nosotros tenemos una propuesta de trabajo bastante ardua desde el Ministerio de Salud, porque es el Día Internacional de la Celiaquía. Entonces, desde el programa al cual yo pertenezco, que es el programa de CeliaRed a nivel provincia de Buenos Aires, nosotros hacemos distintas propuestas y una de estas, para mí, es la más importante porque la promoción y la prevención son dos patas súper importantes para que las personas puedan adherirse al tratamiento, no solamente adherirse, sino continuar y ayudar a otros. Porque a veces parece tan simple, pero no es tan fácil llevarlo a cabo. Escuchamos a Teresita recién, como decía, que dijo una palabra que me resuena, me hace como resonancia en la cabeza, ¿no? De esto de decir, yo sé que es mi culpa, esto lo escucho en muchísimos talleres, en muchísimos encuentros con las familias y que están con un paciente celíaco. Y resuenan también un montón de cuestiones que por ahí dice, es una enfermedad, no es una enfermedad. O sea, es complejo atravesar el acompañamiento del celíaco, es complejo en el sentido de que tenemos que tener empatía y ubicarnos, ¿sí? En lo que ellos sienten. Así que gracias, Teresita, por regalarnos y compartir, ¿no? Lo que sentís, porque realmente yo lo visualizo muchísimo en todos los grupos etarios, en todas las áreas donde voy, en las escuelas, en las auxiliares que se tienen que hacer cargo de un paciente celíaco y se asustan. O sea, me parece que estos miedos son buenos estos espacios, que como bien dijo Jorge, es importante interactuar y poder consultar y escuchar, esta escucha activa, ¿no? De la mamá, del auxiliar, de Teresita, de muchas personas que por ahí las abruma esto de ser celíaco, no ser celíaco, ni hablar de toda la sintomatología clínica y de las vueltas que tiene que dar la persona hasta llegar al diagnóstico. Nosotros veníamos bien en región, yo pertenezco a región sanitaria número 1, como dijo Jorge, y bueno, vivo en Bahía Blanca, donde está la parte central, y habíamos arrancado muy bien, haciendo campañas, pero bueno, después hubo un montón de cambios que eso se cortó. Empezamos a hacer un montón de trámites a nivel ministerial de salud para que cuando hacíamos las campañas nosotros tenemos que recibir los kits, ¿no? Pero, Ludmi, ¿me pasás las otras diapo, por fin? Bien, bueno, acá más o menos ustedes, no sé si con Jorge han hablado de lo que es la celiaquía, me parece que por ahí sí, creo que hicieron como un pantallazo,
Así que a grandes rasgos sabemos que la celiaquía es una enfermedad que es inflamatoria y que va a afectar el intestino de personas, pero que son genéticamente predispuestas, ¿sí? Lo sabemos, se puede despertar en cualquier momento del proceso de la vida, ¿sí? Así que no es que solamente son a niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, o sea, en cualquier momento se puede despertar la enfermedad. Y muchas veces personas se enteran de que son celíacas por llevar a su niñito. Nosotros tenemos una compañera que llevó a sus dos niñitos de 5 y de 10 años, los diagnosticaron y ella no tenía sintomatología como para sospechar que era celíaca, pero a través de la biopsia, que después la vamos a ver bien, descubrió que era celíaca. Por eso digo que es complejo atravesar esta enfermedad y llegar al diagnóstico. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay algunos aspectos, como decían anteriormente, que lo vamos a seguir viendo después, que hacen que podrían ser más fácil llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, como te decía, desde el Ministerio de Salud nosotros invitamos a todos los municipios en toda la provincia de Buenos Aires y a todas las regiones sanitarias a poder concientizar sobre estas temáticas, ¿sí? A poder acercar a la persona a que realmente pueda tener su diagnóstico. Es un derecho del paciente celíaco poder llegar a tener su diagnóstico y luego su tratamiento, ¿no? Después, posterior, por eso digo que la intervención del celíaco es de un equipo interdisciplinario. Yo lo insistí mucho porque cuando daban los cursos de manipulación de alimentos y demás, yo notaba que por ahí la atención y el abordaje era muy fragmentado. No era, o sea, estaba el gastroenterólogo, que es el especialista, la gente del laboratorio, el clínico médico o el pediatra si es un niñito, pero después las otras disciplinas como dermatología se acercaban, pero trabajaban por ahí muy fragmentado, y nutrición ahora es como que el rol de la nutricionista está tomando otro valor y realmente es el que acompaña, ¿no? Obviamente al paciente celíaco a poder llevar adelante su dieta. Por eso me quedo con esta frase que puse abajo, que es armando redes para el cuidado en relación a la celiaquía. Yo creo que las redes es importante. Acá, hoy, se van a armar redes, porque ustedes van a transmitir a otras personas o se van a hacer más preguntas. Eso es súper interesante porque a través de las preguntas yo puedo informarme y lo puedo transmitir a otra persona, tal vez cuando voy al mercado, cuando estoy en la escuela, cuando una amiga. Es increíble. Yo creo que el poder de armar una red fuerte para mí es una de las herramientas fundamentales, aparte de la promoción y la prevención, para que podamos acompañar a los celíacos que antes eran como invisibles, ahora se ve, es un poco más visible porque se está trabajando un montón sobre cómo llegar al diagnóstico, cómo acompañar, aunque no lo crean, en la época, esto como anécdota, en la época de COVID, ustedes recuerdan, estábamos todos aislados y no podíamos salir a territorio a trabajar. Entonces, nosotros se nos ocurrió, digo, bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer capacitaciones. Cuando empezamos a acercar a los profesionales de la salud, como los gastroenterólogos, los pediatras o los clínicos, nos encontramos con una realidad en donde todos tenían distintas formas de llegar al abordaje del paciente. Entonces, empezamos por ahí, desde Región 1. Empezamos a capacitar a los profesionales y hoy por hoy seguimos, porque en este caso, en estas semanas empezamos a capacitar a promotores de la salud, porque entendemos que como política de campo y de territorio hay mucha gente en territorio que son los promotores y tienen muchas dudas. Entonces empezamos a tramitar capacitaciones en los distintos municipios. Sandra, Siempre, sí. ahí, perdón que te interrumpa, Graciela Leiva levantó la mano, no sé si te parece que vayamos interactuando con los que van levantando la mano. Sí, si vos me podés ayudar porque yo no los veo. Yo empiezo a Sí, hablar y no me callo. Dale, ahí te Graciela. voy anunciando. Ahí Graciela levantó la mano. Hola, Una Graciela. coterránea, una coterránea tuya. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Bienvenida, sos de Bahía Blanca. Bueno, Váyanse. yo te quería preguntar, porque yo tengo una hija que sufría mucho, colon irritable. Bueno, se hizo el análisis de celiaquía
le Sí. hicieron una endoscopía y salió que tenía el Helicobacter. Y el Ujú. tratamiento del Helicobacter le mejoró mucho el, la sintomatología, aunque la endocrinóloga, no, la gastroenteróloga le dijo Claro, que no era ella celíaca, pero siempre tiene esas situaciones de malestar según las comidas. Bueno, de hecho, no puede comer picante y todo porque está acompañada de una gastritis bastante severa. Ahora está mejor porque hace meses que está en tratamiento. Pero, por ejemplo, yo como algo de harina y me inflo como un gorrioncito. Es un piolín con un nudo, pero no tengo molestia, nada más que eso. Este, y quería saber cómo abordaban ustedes cuando viene un paciente. Vos hablabas de la interdisciplina o multidisciplina, mm. estás la salud pública. Sí, nosotros lo que hacemos es, en caso de niños, que es más complejo por el tema de la biopsia, ahora después le vamos a decir a Lu que por ahí lo puede pasar a la diapo, yo le voy diciendo, yo no la tengo acá porque si no, le voy diciendo, no, la próxima por, ahí está. Em, a ver si la puedo ver yo, desde, ya te digo cuál es la diapositiva porque como se me va de... Yo mientras te voy contestando, en el caso de niños, que hay una cuestión, hay varias, ahí está, hay varias cuestiones en el diagnóstico, porque hay muchos papás y familiares que se resisten a hacer la biopsia en niños. Entonces nosotros lo que hacemos es, no está acá en la diapo, así que te la explico, es, nosotros establecimos un flujograma en el cual desde el momento que ingresa el paciente, lo primero que tiene que hacer es el anamnesis clínica, que es el médico que le toque, en el caso del niño el pediatra, lo va a evaluar con una lista que tenemos de signos y síntomas, que es un score especial que ha sido elaborado desde el Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, con ese score que ellos tienen, evalúan, le hacen lo que llaman anamnesis clínica al paciente y lo derivan a dónde? A hacer un laboratorio, ¿sí? Y luego vuelve con el resultado del laboratorio, si es necesario, se hace un laboratorio genético, ¿sí? Pero ese laboratorio genético es para descartar que realmente ese niño o esa persona es celíaca, ¿sí? Y luego se continúa a la derivación del especialista, en este caso, como vos bien dijiste, el gastroenterólogo, que lo que va a hacer es una biopsia, ¿sí? Intestinal del intestino delgado, en varias porciones del intestino. De ahí se va hacia el diagnóstico del celíaco. Y se hacen otros tipos de análisis como el tuyo, porque ellos tienen un montón de distintas patologías que se parecen a la celiaquía, pero en realidad no son celíacos. Por eso es importante descartar un montón de diagnósticos para poder llegar a hacer el diagnóstico de celiaquía. Por eso hay muchos Bien, tabús que Jorge por ahí me hablaba, ¿viste? Ahora no soy más celíaco, imposible. Cuando sos diagnosticado celíaco, te cuento, sos claro, celíaco para toda la vida. claro, A partir de ahí, siempre. Y si no, es lo que vos te está pasando, Graciela, sí, que esta médica te diagnosticó que estabas con este microorganismo patógeno, sí. pero bueno, si vos seguís con sintomatología, yo para mí, personalmente, tenés que seguir investigando porque puede haber otra cosa de Es fondo. perdón, es mi hija. Sí, sigue en tratamiento, en observación, porque llegó a tener una gastritis muy ahí en el esófago. Eso está mejor. Pero sigue con esta doctora. El Eh, Helicobacter no lo tiene más, pero bueno, también las emociones, el estado de estrés y todo, por lo menos por lo que yo observo, afecta.
sí afecta. Esto nada que ver, Jorge, me voy para otro lado, no parece, viste, de curso de manipulación, pero si me permitís, yo trabajo mucho con el tema en salud con los jóvenes, adolescentes y niños, porque doy clases para niños y para adolescentes por otra profesión que tengo, que es la danza, expresión corporal, y vos me vas a preguntar por qué, ¿no? Yo tengo 21 años de profesional de la salud y entendí que el cuerpo se manifiesta, ¿sí? Y entiendo que las emociones, por eso digo que un paciente celíaco, al paciente que está diagnosticado, si no lo sabemos acompañar, por eso decía del equipo interdisciplinar, si no hay una psicóloga que acompañe a esa mamá o a ese niño, el tratamiento no va a ser efectivo. O sea, es celíaco, buenísimo. Ay, la ley, qué bueno, es un derecho, el niño se diagnosticó, la persona se diagnosticó, pero si el acompañamiento, que es lo que me falta, yo como referente lo veo ahora, estoy muy preocupada, si no hay un acompañamiento, ese tratamiento no es efectivo al 100%. ¿Sí? Sí, se cumple con las buenas prácticas, seguimos con el tratamiento, aceptamos la dieta, vamos a un curso, porque de todo tenés que hacer, tenés que ir a un centro de formación profesional para aprender a cocinar sin gluten, vos lo debes saber bien, Graciela, no es fácil Sí, cocinar totalmente. totalmente, entonces yo digo, bueno, a ver, sentemos, hablemos, charlemos de que hay muchas aristas para abordar al paciente. Los centros de formación profesional acaban, no sé allá, Jorge, en Buenos Aires, pero acá en Bahía Blanca y la región, se estaba dando el curso de manipulación de alimentos Sí. libre de gluten y lo dejaron de dar. Los pacientes están desesperados, los que se diagnostican nuevos y las demás personas necesitan saber cocinar, porque si no cocinan, ¿a quién de los que están acá no les gusta comer rico? Y que sea A todo realmente el sabroso y mundo. agradable, ¿o no? Dígame. ¿Y por qué el paciente Sí, celíaco, no es cierto? Tiene que comer cuando va a un claro. restaurante, ¿sí? Un bife con lechuga y tomate. Nada más. ¿No? Les Sí, gusta ahí, Sí, eso. Sandra, ahí Mónica levantó la mano también, Mónica Abuela, a ver si quería Si te hacer una... parece, Jorge, yo voy, no paso Sí, el power, salvo, voy contestando mejor, si te eso parece. sí, sí. Dale. Porque el voy power a es re largo. apagarle mucho. Sí, Sí. Sandra, ¿Dónde ¿se está? escucha? Sí, acá. Mónica, ¿cómo estás? Bien, te quería preguntar, vos dijiste que, bueno, se es celíaco durante toda la vida. No sé si lo dijiste o por eso no entendí. ¿Se nace con esta condición o se puede desarrollar a lo largo de la vida? Esa es una pregunta. Y si hay distintos grados de celiaquía, porque puede haber sintomáticos o O asintomáticos en algunos asintomáticos. casos. Claro. Qué buenas preguntas, recordarme si se me olvida alguna. Pero se nace, viste que te decía que tenés que tener una condición genética predispuesta. Se puede despertar en cualquier momento de la vida. Conocemos un montón de personas, 40, 50 años, de mi edad, que lo diagnostican celiaquía y nunca lo supo. Conocemos niños, conocemos esto que te decía, padres que son asintomáticos, personas que son asintomáticos y por preocupación de su hijito, por la sintomatología que presenta, le hacen los estudios, le hacen la biopsia, ya hayan, sorpresa, celíaca. Sea así, tenemos pacientes que son sintomáticos, ¿sí? Y pacientes que son asintomáticos. ¿Sí? Por eso es importante diagnosticar, y yo insisto siempre, diagnosticar celiaquía. Y cuando digo diagnosticar celiaquía, estoy hablando de descartar otras intolerancias, ¿no? Que hay un montón, ¿sí? Por eso digo, no se puede decir que yo fui celíaco y ahora no lo soy. Eso no existe. Es un tabú, hay un montón de cosas que no, no, no. Ahora, cuando hablamos, soy celíaco grado 1, es incorrecto. Nosotros lo que estamos haciendo, evaluando la lesión intestinal. No sé, Ludmi, si podés ponerme la foto del intestino. Entonces, lo que evaluamos nosotros es la lesión intestinal del paciente, ¿sí? Entonces, lo que hace el gastroenterólogo en ese momento es graduar la lesión. ¿Ven? Acá, ustedes ven, estas son una foto histopatológica de vellosidades intestinales que son normales,
¿sí? ¿Qué significa que son normales? Tienen como unos pelitos para que ustedes entiendan. Yo a los nenes les digo, ¿vieron los cepillos que cepillamos la ropa? ¿Vieron que tienen un montón de pelitos? ¿Sí? Entonces, todos los nutrientes, cuando van a ingresar a nuestro organismo, se quedan ahí en esas vellosidades, ¿no? Que son los que absorben todos los nutrientes que el cuerpo necesita para cumplir todas las funciones, ¿no? De mi organismo. Entonces, cuando el gluten entra en contacto con el intestino, ¿sí? Comienza a desaparecer. ¿Lo ven ahí? Está, ¿la pueden ver? Fíjense que Sí, desaparecieron, ¿sí? sí, se ve Entonces, por eso, perfecto, ¿eh? exactamente. Las vellosidades del celíaco, ¿ves? El intestino está lesionado, porque hace como una defensa al organismo y se va lesionando. Es como que el gluten, esta proteína que ingresa a mi organismo, ¿sí? Es como un invasor. Entonces, ¿qué hace? El organismo se comienza a defender. Entonces, el gastroenterólogo va a decir, mira, este paciente por la escala de Marx se llama, va a tener un tipo de lesión grado 1, Marx grado 2, grado 3, grado 4. ¿Se entiende? Entonces, por eso le dice el especialista, mira, vos tenés un intestino bastante lesionado, grado 4. Entonces, vos lo que tenés que hacer es ya comenzar con una dieta libre de gluten. ¿Se entiende? Sí, perfecto, sí. ¿Sí? Es eso lo que le Sí, llamamos perfecto, grado. Lo que hace perfecto. es el especialista graduar la lesión del intestino. Pero no es que sos celíaco grado 1, celíaco grado 2. ¿Qué significa? El paciente que tiene una lesión intestinal grado 4, si comienza a acceder a la dieta, que seguramente con Jorgito lo han hablado, ¿sí? ¿Qué pasa con el tiempo? Si aplica las buenas prácticas de manufactura, si aplica una buena dieta, ¿sí? Y se cuida realmente de comer de una forma, esto me va a dar pie a otra cosa, de comer de forma más natural, ese intestino va a volver a la normalidad, como esta fotito que está acá en la primera. ¿Se entienden? Entonces ya deja de tener esa condición el paciente, pero sigue siendo celíaco. Bien, ahí Sandra, no sé si Sí, Mónica está respondida, porque Celia levantó la mano también. sí, A sí, ver, perfecto. bueno, ahí Celia levantó la mano. ¿Cómo está Celia? Te escuchamos, bienvenida. Sí, buenas tardes, gracias Sandra. Bueno, respecto a a muchas de las cosas que están diciendo, yo fui diagnosticada a los 69 años como celíaca. Tengo 75 actualmente, estoy por cumplir los 75. Tal cual. Eh, bueno, toda mi vida tuve problemas intestinales. Eh, Respondiendo aparte de lo que aquí también hablan, tuve úlceras sangrantes, pasé por todos los problemas que se puedan imaginar intestinales, y la celiaquía que tengo es no es intolerancia, soy celíaca y no Mm. puedo ni siquiera que se contamine con un poco de harina que huele, de tal manera que en mi casa se han eliminado totalmente las harinas, o sea, quedamos ahora mi marido y yo, aunque él no es celíaco, pero bueno, todo lo que comemos, lo que compramos, lo que hacemos, todo se adapta nada más que para no haya ningún tipo de contaminación. Eh, para no realmente confundirse, ¿no? Porque, bueno, otra situación diferente es y la celiaquía se determina a través de una biopsia. A veces con análisis suele dar negativo y lo que realmente Claro, te da la precisa es la subclínica. exacto. Ujú. Y en los otros casos, que decía, creo que Graciela, cuando te hacen una colonoscopía o una endoscopía, yo me la acabo de hacer y obviamente Mm. tengo una gastritis crónica y probablemente la tengo también por haber sufrido Ujú. el tiempo de no tratamiento, de no Tal cual. haber
descubierto estos problemas. O sea, en mi caso también se aducía bueno, una vida intensa, con muchas preocupaciones, mucho trabajo, muchas cosas. Y aunque yo nunca tuve el Helicobacter, bueno, al menos ahora últimamente, creo que en una ocasión, siendo bastante joven, a los 35 años, creo que recibí un tratamiento por Helicobacter. Este, de todos modos, me decía el gastroenterólogo, las personas que ya padecen este tipo de acontecimientos deben por lo menos analizarse cada 5 años, porque Menos, diría yo. sí, Para mí, bueno, él menos. probablemente por la edad, ¿no? Probablemente me lo hablaba a mí por la edad. Ujú. Pero, pero bueno, en el caso de esta persona que hablaba de que su hija se había hecho un análisis en una colonoscopia y aparece que hay un problema de Helicobacter, bueno, es probable que tenga que ser estudiada o analizada Mm, mucho más a menudo que otra persona que las cosas le anden todo normalmente, ¿no? tal cual. Y bueno, y una cosa que quiero decirte, Sandra, es que me pongo a total disposición, porque además estoy jubilada, con recetas, porque prácticamente me hago todo en mi casa, el pan, las galletitas, las pastas, todo, ni siquiera me fío de comprarlas. Y claro, esto requiere de mucha experiencia de trabajar, Tal cual. porque con las cosas, las harinas sin gluten, no son simples, muchas veces se te pegotean y bueno, pero existe forma, como vos bien lo dijiste, de comer muy bien, de comer bien y no morir en el intento. Así que todo lo que necesiten me pongo a disposición de bajarles recetas, explicarles bien, no tengo ningún inconveniente. Gracias, Bueno, Celia. gracias. No, gracias a vos. Vos estás hablando desde Bariloche, ¿verdad? Sí. Bien. Así que desde el sur, ya una versión completa de celiaquía con receta y todo. Así que ya se armó la red, viste que vos decías la red se arma Vamos. enseguida. Así que gracias, Celia. La Celia, No, no pasamos no, bien. sabes lo importante que fue para nosotros buscar recetas, nos propusimos y empezamos a buscar recetas ya sea con profesionales, pero los que más hacían aportes eran los celíacos, que hace mucho tiempo, sí, acá tenemos una organización que se llama ACELA y está Claudita ahí, y Claudia es uno de los casos, uno de los primeros casos que diagnosticaron como celíaca. Ella ya tiene 65 años, pero imagínate que en esos tiempos ni existía, o sea, no se podía claro, hablar de claro. celiaquía, y ella estuvo muy mal, muy grave, hasta que viajó a Buenos Aires y bueno, se pudo diagnosticar que era celíaca, ¿viste? Pero creo que esto de la red es súper importante porque son los que te acompañan, son los que te dan las recetas. Yo di el curso de manipulación de alimentos para celíacos, cociné budines, hice pizza, hice de todo, pero la gota, a ver si me verás, Celia, la gota gorda era re difícil y yo no soy celíaca. Entonces dije, no, esto no es mi rubro, yo no puedo cocinar. Entonces me encantó la experiencia, todo, pero es muy difícil, lo tuve que pasar como experiencia, muy difícil eh, realizar buenas recetas, ¿no? Sin gluten, porque no es tan sencillo, no, Celia, es así. Sí, no, no es sencillo, por supuesto que no es sencillo, pero bueno, persevera y triunfarás, dice el refrán, y es verdad. Bien, Sí, bien, yo sigamos realmente estudiando. estoy viendo, estamos haciendo talleres, Jorge, acá en región y en distintos, para ver cómo manejamos las legumbres, cómo podemos hacer budines, cómo podemos hacer tortas, tratando de hacer hincapié en que se puede comer bien. Y como dije hoy, ¿quién no le gusta comer rico, no? Una torta de remolacha, que vos decís, ay, no, Claro, pero son riquísimas, porque claro. aprenden a cocinar con otros ingredientes.
Claro, Sí. claro. Yo me hago un pancito, por ejemplo, con lentejas turcas, Claro, ¿ves? Son para riquísimos. hacerme sanguchitos, mientras los demás, si vamos a tener un cumple, una reunión, bueno, hago esos pancitos. La verdad que son los primeros que vuelan. ¿Viste? Y Bien, una cosa ahí, que retomo de lo que dijiste, para el general, ya que estamos haciendo así medio salpicado, es que lo que le pasa a la familia una vez que hay un paciente, una persona allegada y se lo diagnostica celíaco, todos cambian sus hábitos alimentarios. Porque como vos bien lo dijiste, Celia, no todos, ni siquiera un poquitito, eso es lo que hice el otro día en el Spock, ni un mínimo se le permite al celíaco porque muchos terminan descompensados en la guardia, ¿eh? Hay muchos, Sí, y hay sí, otros que no. O sea, ahí ya comienza a variar, ¿no? Cómo el paciente puede ser que con un mínimo se descomponga o haga una reacción, ¿no es cierto?, en la piel, en el cabello, en cualquier parte de su, porque es sistémica esta enfermedad, eso es otra tal cosa, cual, es tal cual. multisistémica, entonces algunos un poquitito les hace mal, a otros tal vez no, pero por eso las buenas prácticas, seguramente con Jorge lo vieron muy bien, son importantes. Porque no sabemos, el paciente celíaco no puede estar en contacto con el gluten, aunque sea lo mínimo, lo mínimo. ¿Sí? Eso hay que dejarlo como bien recalcado. No Sandra, sé ahí si hay otra pregunta. Teresa levantó la mano también, sí. A ver, Teresa. ¿Tere? No encontraba el micrófono, perdón. No, yo quería decir que también tuve el Helicobacter pylori y tuve que hacer 2 veces el tratamiento porque no me curé en la primera. Tengo gastritis crónica, colon irritable, dispepsia, digestión lenta, bla, 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 bla. Bueno, la lista es larga. A los 3 años, antes de los 3 años, yo soy italiana, vine acá a los 3 años, antes de venir a la Argentina, mi mamá dice que casi me muero y me tuvo que llevar a hacerme baños de mar porque tuve un problema intestinal, pero ella no sabía qué problema tuve. No, no, Seguramente como era. no. Así que gastroenteritis o algo por el estilo. Después estuve toda mi vida enferma, enferma, digamos, no enferma. Toda mi vida me hacían malas comidas. Una vez o dos al año tenía grandes descomposturas, pero grandes, eh, cólicos, diarreas, unas cosas tremendas, tremendas. La comida me daba asco, no se conocía la anorexia, pero yo veo la foto y era anoréxica. Era Sí, flaquísima. Llegué a pesar 37 kilos con 30 años. Y mi peso siempre fue 42, 43, siempre, siempre. Y siempre anémica. Es decir, toda la vida tuve problemas intestinales. Pero recién ahora, gracias a una doctora que al hacerme la historia le digo que mi papá murió de cáncer de estómago, me ajá. empezaron a, me empezaron a hacer hace ya unos 20 años más o menos, me empezaron a hacer las videocolonoscopías y las endoscopías para prevenir. Y ahí es donde me descubre que tengo intolerancia a las harinas. Bueno, eso quería decir. Qué importante Es lo decir, que... que es un largo y tortuoso camino. ¿Y Sí, por qué dije que la culpa es mía? Porque todos me dicen, pero vos comes rápido, pero comiste mucho, me dice tal mi cual. hermana. Claro, porque yo como todo hervido. Zapallito hervido, zanahoria hervida, arroz hervido con queso, churrasquito. Y a veces me dan ganas con un sándwich de jamón y queso, me compro un pancito y me hago un tostadito. Y bueno, y lo hago al Ah, otro y día ahí y al te la otro día mandás. y ahí tengo una crisis. Y ahí tengo una crisis. Intenté, me hago todo casero, me hago mermeladas caseras, todo casero, comida casera, yo nunca compro comida hecha, pero con el pan fracaso. Por eso, Cambia el pancito, Tere. por eso voy a recurrir a Ahí está Celia, la que se respuesta. ofreció amablemente
voy a recurrir a Celia para que me ayude a hacer mi propio pan sin, sin harina de trigo. Con Eh, gusto yo te aporto lo que necesites. Después Bien, me bien. comunico por privado Vamos. con vos. ¿Eh? Perfecto. Entonces, Se bueno, armó la red. eso quería decir, Pasanos que la llevo, receta por WhatsApp. llevo una vida sana, pero el día que voy a un cumpleaños, hay asado, hay cositas para picar, salamini, qué sé yo, y yo ese día termino descompuesta, obvio. Vos te Bueno, sacás tu eh, pancito de tu cartera y bueno, ojo también con eso de los asados, porque la carne sí, pero por ejemplo, no todos los chorizos, no todas las salchichas son aptas para nosotros, morcilla, etcétera, etcétera. Hay que comprar las claro, que dicen Los sin gluten. embutidos, todo lo que es. Sí, claro, claro, pero bueno, pero Celia, no soy celíaca yo, intolerante No todavía. importa, yo te pensaba lo mismo que las chicas cuando vos hablabas, te iba a recomendar que cambies la dieta, claro. porque Escúchame, ahora, ¿cuál es la diferencia entre la intolerancia y la oh, celiaquía? Eso esto es lo que no sé. lo que Y yo te no me lo explica decía, mi gastroenterólogo. claro, lo que pasa por eso decía que era importante saber si sos celíaca o no, porque la celiaquía, por ejemplo, puede ser sintomática, lo que es sintomatología clásica, que tenés síntomas, como decían las chicas, diarrea, distensión, astas bucales, eh, toda la sintomatología que acabaron de decir, ¿sí? Vas a hacerte el laboratorio, tenés anticuerpos positivos, ¿sí? Bueno, te hacen el genético HLA-DQ2, que es uno genético para descartar, te da positivo, y después vas con la biopsia y te dicen, bueno, listo, es celíaco, ¿sí? Pero después tenés síntomas que no son clásicos, ¿sí? Que son síntomas que son digestivos inespecíficos y los síntomas que son digestivos, pero extradigestivos, perdón. Entonces, tenemos pacientes, por ejemplo, un joven solamente tenía astas bucales, pero tenía irritabilidad, siempre estaba de mal humor, tenía que ver con las emociones, con el carácter, ¿sí? Pero él tenía hasta bucales, siempre lo mismo. Hasta que logró la otra sintomatología específica digestiva, no la tenía como tienen ustedes. No tenía nada de eso. Solamente las aftas. Y logró diagnosticarse que era celíaco. Por eso es importante la diferencia. La intolerancia y el diagnóstico de celiaquía, el médico que te está atendiendo a vos tiene que hacer todo este flujograma, lo que te decía yo. Empezamos por el paso número 1, el paso número 2, el paso número 3, ¿se entiende? Lo primero, laboratorio, ¿sí? Te puede dar positivo de anticuerpos o no, ¿sí? Son específicos, antidiomisio, antitransglutaminasa, son específicos del agente de laboratorio que te busca eso, ¿sí? En sangre. Pero Después, Sandra, perdón, yo digo, en el caso de ella, de Teresa, ella come un pan y se siente mal. Bueno, intolerante al gluten, simplemente, claro, intolerante cambialo, al gluten. dejate como celíaca o anulá todo esto, las harinas y probá a ver qué pasa, porque de eso depende la calidad de vida. No, no Es estamos intolerante al hablando gluten, obviamente que no tolera el gluten, como mucha gente, obviamente. pero no es que es celíaca, no es celíaca, porque ya le hicieron todas las, sino es intolerante. Claro. Claro, pero ella como cuando come pan sabe que después pasa por todas estas etapas, pues simplemente suspendelo, hace de cuenta que fuera celíaca o come alguna pan que tenga otro tipo de harinas que no te comprometan tanto tu intestino. Yo hago una aclaración como referente a lo que decís que nos pasa, que hay muchas personas que son celíacas y no son diagnosticadas, ojo con esto, porque directamente hacen la dieta y se sienten muy bien, ¿sí? Esto por ahí va a generar una controversia, pero el especialista y el médico que tiene que llegar a un diagnóstico tiene que observar la sintomatología clínica y tiene que observar la lesión intestinal. Pero si vos sos un paciente que llegás al especialista, donde
al hacer muy bien, ¿no? Una dieta libre de gluten con buenas prácticas, ¿no? Cuando llegues al especialista a hacerse la biopsia, ese intestino no va a estar lesionado. Por lo tanto, van a descartar que es celíaco. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí, sí. ¿Puedo hacer un aporte, Sí, Sandra? Sí, sí. Un aporte respecto a la diferencia entre lo que decía Teresa, celiaquía e intolerancia. En el caso de la celiaquía hay, como bien dijo Sandra, una intervención de mediadores inmunológicos. Hay una predisposición genética. La intolerancia tiene que ver con reacciones de hipersensibilidad que son individuales, de cada individuo, de cada sujeto. No necesariamente no hay participación inmunogenética, no hay un marcador genético que viene con la persona. Un caso concreto muy común, muy solapado, que tampoco lo tenemos muy en cuenta, es el caso de los sulfitos, por ejemplo, que son sí, derivados del azufre, que los sulfitos son en algunos casos aditivos químicos que el código permite para determinados productos alimenticios. El caso del vino. El vino tiene sulfitos que se forman naturalmente por la misma levadura que hace que el vino fermente. tal Esas cual. levaduras liberan una sustancia azufrada que se denomina sulfito, es una sal químicamente hablando. Peligroso. Y en muchos casos hay personas con hipersensibilidad bronquial que frente a la ingesta de más de 2 vasos de vino sienten un broncoespasmo. ¿Por qué? Porque el sulfito en sí, que está en los vinos de forma natural, porque el código lo permite, se forma naturalmente, está en las picadas que decía Teresa que comen, en los chacinados que comemos que son muy ricos, también se generan sulfitos porque hay sustancias eh, que promueven eso a partir de la presencia de levaduras que fermentan los alimentos. El pan, por supuesto, también, y tiene que ver con eso, una cuestión no mediada por factores inmunogenéticos, sino por factores de Sensibilidad. hipersensibilidad individual. Esa es la diferencia entre intolerancia. Intolerancia no tiene que ver con lo genético. La celiaquía sí tiene que ver con mediadores inmunoquímicos, lo que llamamos de elementos de defensa, que son proteínas habitualmente. Son Exacto. proteínas. Más que nada, un poco la creación es. Ahí Graciela Sí, levantó la porque mano también. Sí, porque esta sensibilidad al gluten, que es lo mismo, como decía bien Jorge, también provoca esta condición de síntomas digestivos. Por eso el médico necesita hacer esa diferencia, ¿se entienden? Muy importante y más yo hago hincapié en poder hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Porque están en presencia de síntomas digestivos o extradigestivos, como dijimos hoy, pero a diferencia de la enfermedad celíaca, como decía Jorge, no están predispuestos genéticamente y no tienen esa lesión en el intestino donde el médico tiene que hacer el diagnóstico. Se trata de una sensibilidad. Obviamente que ustedes están diciendo, pero al final lo más importante es hacer una dieta saludable, ¿no? Y si soy sensible al gluten o soy celíaco, yo tengo que hacer una dieta libre de gluten. Sí, importante, pero si vos sospechás de que sos celíaco o tuviste familiares por lo que acaba de decir Jorge, que tuvo las mismas sintomatologías que vos y trata de que el médico te llegue al diagnóstico porque así ya de una vez por todas vos y tu familia o todos los que te acompañan pueden ser genéticamente dispuestos a ser celíacos. ¿Se entiende? Por eso nosotros siempre decimos, si vos sos celíaco, tu mamá, tu hermano, la gente que es familiar directo tuyo, tiene que hacerse el laboratorio y empezar este procesito, como es que dijo una de las chicas, largo, porque es así, hasta llegar al diagnóstico. Ahí Graciela, tenías la Claro. mano levantada, querías hacer algo. Sí, em, yo quería preguntarte, Sandra, si una vez que, porque mi hija también tiene largo recorrido, ¿viste? Y ha afectado el sistema nervioso, bueno, porque por ahí ella también tiene deseos de comer pan blanco y bueno, y después ya las consecuencias, y eso que no está diagnosticada celíaca. Ahora, cuando le hacen esa biopsia, ¿hay otros análisis que hacen los médicos que mandan a hacer? Mira, yo tengo que en el proceso de diagnóstico lo primero que se hace es buscar serología, ¿no? De lo que es una combinación. O sea, algunos, no sé si vas a entender los tipos de laboratorios que son recomendados. Al inicio se recomienda lo que es antitriglutaminasa IgA
e IgA total, sí. te digo porque es complejo, ¿no? Antitransglutaminasa IgA y DPG, IgG, antitransglutaminasa IgA, o sea, son un montón de distintos, ¿sí? Después le voy a ver, le voy a ver. Sí, Le o te lo hicieron un paso porque yo, análisis. Ah, bueno, o te el paso porque es laboratorio de el, Avenida Len le hizo el estudio. sí, 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 Lo sí, tuvimos que pero pagar sí salen porque es caros. muy buen laboratorio, es carísimo. No, no, pero vos, Después pasame eso. que te pase el teléfono Jorge y yo te Sí. contacto con las chicas del Hospital Pena y que te lo hagan al laboratorio. Un día Ah, nos ponemos de bueno. acuerdo, te vas al hospital. Paciencia porque viste lo que vivimos nosotros acá en Bahía Blanca, Sí, ¿no? Se frenó todo, no, todo, pero sí, todavía están... no está a 100%. Otra de ¿Cuántos las años cosas que tiene? quería, 45 va a cumplir. Bien. Sí. Una aporte Ahora, cortito, Graciela, si me sobre permite. la contaminación cruzada, Jorge, quería también hablar, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado. Sobre todo estaba pensando en Teresa. eh, Ahora podemos poner este, después del aporte de Jorge, hay unas filminas que son dibujitos nada más, que podemos hacerlo sí, como para hacer un pantallazo bueno, general de BPM y de la muchas contaminación cruzada. gracias. Dos consultas, Sandra, ahí que me quedaron dando vueltas pensando, hablando de la intervención del sistema de salud. Vos nombrabas el tipo de estudios que se hacen. Para poder clarificar, ¿no? Y tener información de primera mano. Todos estos estudios que tienen que ver con celiaquía, ¿los hospitales públicos están en condiciones de hacerlo? Sí, Graciela decía que pagó un montón de plata para un análisis, ¿no? Pero saliendo de esa opción, para el que no tiene recursos para pagar un montón de dinero, que debe ser un montón de plata, Sí. ¿el sistema de salud pública está en condiciones de hacerlo? ¿Está en condiciones de poder brindar ese servicio de laboratorio, de biopsia? Y el tema de las obras sociales para el tema de los celíacos, ¿no? Que también me interesaría saber cómo está vinculado, teniendo en cuenta que vos estás en el sistema de salud, a ver cómo se enfrenta eso. Teniendo en cuenta que hay como dos campanas, ¿no? De la historia, como bien decías vos hoy, la condición por un lado, o la enfermedad por otro, y quienes están de un grupo y de otro, sin que se peleen, pero cada uno tiene idea de en qué situación se encuentra. Entonces están quienes son reactivos a tener que estar solicitando a la obra social harinas para poder hacerse su propio alimento y quienes no quieren declararse enfermos porque no se consideran enfermos a partir de que es una condición de la cual se está bien en la medida que no se ingiera ningún tipo de vinculación con el gluten. Así que, primero, si hay un sistema de salud que haga estos estudios, eh, y en segundo lugar, el otro esquema que mostraste una foto decía que hay en Argentina una persona cada 160 y pico de adultos y después un niño cada 70 y pico, ¿no? Hay más niños que se detectan. Eso tiene que ver con que los niños tienen hoy más vinculación con los estudios a partir del diagnóstico que antes no existía y los adultos no tenemos historial en eso. ¿Se refiere a eso, la detección? Nosotros pertenecemos a este programa de Celia Red y lo que hace es articular y adherir a distintos hospitales públicos, ¿no es cierto?, para que pertenezcan a esta red y puedan acceder, lo que te decía hoy, a la recepción de distintos kits en los laboratorios. Entonces, por lo menos en región sanitaria 1 tenemos 3 hospitales adheridos, que es en Bahía Blanca, el Hospital Pena, que es uno de los que trabajó muy bien hasta después de lo que pasó, ¿no es cierto? Pero vamos a contar lo positivo, después seguramente vamos a mejorar. Tenemos el Hospital ECAI de Patagones, ¿sí? Y el Hospital Municipal de acá de Bahía Blanca. Estos hospitales son públicos y al estar adherido a este programa, desde Nación, nosotros, Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires, adherimos al programa nacional de Nación. Ellos nos hacen partícipe y nos entregan los que se llaman kits de antitransglutaminasa con todos estos nombres raros que te dije. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, personalmente, Región 1 se caracteriza porque realizaba campañas de detección precoz al azar. O sea, hacíamos en la universidad, entonces la persona hacía
Su laboratorio, nosotros evaluábamos la serología, ¿no? Y los marcadores, ¿no? Que tenían estos pacientes y los que daban positivos, los volvíamos a llamar para hacer el estudio genético, que es HLA-DQ2, que es un estudio más caro, ¿sí? Y de ahí lo derivábamos al especialista, ¿sí? ¿El especialista quién es? El gastroenterólogo. En el caso del PENA tenemos pediátrico, tenemos el beneficio de tener una gastroenteróloga pediátrica y el gastroenterólogo adulto si es adulto, ¿sí? A partir de ahí, el paciente comienza con el inicio, yo siempre digo, el inicio del diagnóstico si es celíaco o no, ¿sí? Porque esto que decías vos, hay que hacer la diferencia entre la sensibilidad y la intolerancia y el celíaco, porque vos me decías si tenían beneficio. Bueno, si es celíaco, si tiene un diagnóstico celíaco, mirá qué importante, puede acceder a ciertos beneficios. ¿Y cuáles son? Bueno, ahí está el control, el derecho, ¿no? Por la ley que tenemos, que fundamenta el derecho a que ellos accedan al diagnóstico y al control de su tratamiento, ¿sí? Entonces, a ver qué otra cosa me habías consultado. El paciente que ya es celíaco puede acceder, si no tiene obra social, puede acceder a ciertos beneficios que lo da el Ministerio de Desarrollo, que se llama PAC, el programa. Es un programa alimentario de asistencia al celíaco. El paciente accede a una tarjeta con un monto determinado, que por suerte es un monto bastante alto de lo que era al principio, y ellos pueden ir con su tarjeta a comprar a cualquier supermercado. Anteriormente tenía que comprar específicamente ciertos productos. Ahora no, puede ir y acceder a cualquier, bueno, ahí podemos entrar en una disyuntiva, ¿no? Pero puede ir con su tarjeta y comprar el monto en todo, en alimentos que ellos necesiten para su hogar. ¿Se entiende? Bien, En sí. Nación, por ejemplo, tuvimos ahora, hace muy poquito, tuvimos una actualización el 26 de abril, pero nosotros no somos de Nación, donde pasó a 45.000, si no me recuerdo, el importe de la tarjeta para que ellos puedan comprar, ¿sí? Provincia, la última actualización fue del año pasado, ¿sí? ¿Qué más? No, no sé qué otra cosa más, Jorge, ¿me olvido de algo? No, y con respecto al PAC que nombrabas recién, Sí, al eh, programa. el programa del Ministerio es de Desarrollo de la Comunidad. Desarrollo, sí, social. Y, y cualquier ciudadano que esté, pero que tenga diagnosticado celiaquía o tiene que sí o sí Intolerante cumplir. no, por eso te decía yo. El que es Pienso que intolerante no, y hay una solamente que es... forma, claro, hay una forma de, pensando que la discapacidad que se certifica por el CUD, la celiaquía tiene algún documento que se certifica que uno es celíaco para Sí, poder acceder hay a ese un, programa. sí, sí, en este consenso que le iba a pasar a una de las chicas, habla bien de cómo este flujograma tienen que seguir los profesionales, ¿no? Ellos tienen una ficha de certificación donde colocan los datos del paciente y que realmente es celíaco. Con eso, ¿sí? Más una historia del médico puede ser eh, incorporado a este programa. Nosotros personalmente hemos logrado, ahí hay ciertos requisitos para poder adquirir. Por ejemplo, teníamos una mamá que tenía tres chiquitos celíacos, una mamá sola, pero tenía un automóvil. Y uno de los requisitos es que no tenga nada de, ni casa, ni automóvil, ni algo de valor. Entonces nosotros pudimos, con la ayuda, por eso el trabajo en equipo es importante, la trabajadora social le hizo un informe en el cual constataba que esta mamá estaba en condiciones de recibir y que tenía un auto, obvio, ¿por qué no? Pero estaba en condiciones de poder recibir y con un buen informe los chicos de desarrollo social lo evalúan y puede ingresar al programa. Nos ha pasado a nosotros particularmente. Pero hay ciertos requisitos que tienen que cumplir. Por ejemplo, no tener más de dos casas, no tener dos autos o un auto de un modelo, no sé, por decirte, 24 para arriba, ¿se entiende? Entonces son requisitos que descartan a la persona que puede ingresar a adquirir estos beneficios, ¿no? Perfecto, excelente la respuesta, gracias Sandra. Eh, Por eso la importancia del diagnóstico, Jorge. y sin duda, sin duda. Mm. Sí, un poco la idea es
era reconocer cuál era el camino, ¿no? Para quienes ya tienen un recorrido, para los que no, que más o menos sepan desde cómo arrancar con esto. Ahí Teresa levantó la mano de nuevo. Una pregunta muy cortita, que tengo una duda. Eh, ¿El pan blanco tostado pierde la acción del gluten o la mantiene? Es una pregunta tonta, pero bueno. Ahí me puede ayudar Jorge. Yo considero que no. El producto, el alimento, la materia, nosotros, mira, para que tengas una idea, nosotros para que el producto sea seguro y libre de gluten, tenemos que tener un control en el proceso de elaboración desde el ingreso de los proveedores de materia prima. Imagínate. Mira el control que uno tiene que tener, ¿se entiende? No, no puede tener gluten. En realidad no es que no tiene nada de gluten. Nosotros tenemos, ¿sí? Una cantidad mínima tolerada, ¿no? ¿Quién habló? Mira, yo te lo voy a Eh, mostrar. Perdón, yo estoy hablando en el caso de la intolerancia, no de los celíacos, que sé que ni siquiera lo pueden tener cerca. Hay un parámetro, Teresa, que tanto con los sulfitos como el gluten hay 10 partes por millón 10 admisibles como de tolerancia en los en alimentos. Argentina. Si tiene más de 10 partes por millón en Argentina, el tema del gluten no es apto para el No. celíaco. Y Argentina, a diferencia de los países de Latinoamérica, Mm, inclusive en Europa, en Francia no hay alimentos para celíacos, por ejemplo, mm, pero acá en la región nuestra, Argentina tiene la mitad de lo que otros países tienen, que son 20 partes por millón. Entonces, tal cual. los alimentos argentinos en general para el celíaco son muy valorados porque tienen una restricción muy grande en cuanto al límite máximo permitido de gliadinas, que son las proteínas que causan el desequilibrio en el intestino que explicaba Sandra. En ese Ujú. sentido, eh, se avanzó mucho porque decimos siempre acá, Sandra, nosotros en esta región, que desde el obelisco a 100 kilómetros de redonda tenemos 4 leyes de celiaquía. La ciudad autónoma tiene una ley, Provincia de Buenos Aires tiene una ley, la ley Sí. de celiaquía y el código alimentario, pero aún con 4 leyes arriba de nuestra cabeza o de nuestro estómago, tenemos dificultad de acceder a alimentos libres de gluten. Ese es otro capítulo vinculado al tema de la Sí, celiaquía, yo ¿no? acá lo había puesto en las diapos, el tema de Bueno, la reglamentación de las leyes y es una cosa, y pensando en es muy esto dinámica. de los productos que elaboran las empresas, si bien la provincia de Buenos Aires eliminó el arancel para alimentos libres de gluten, pero se exige el análisis que por ahí hay que debatirlo, pero hoy en día en el sistema alimentario mundial, un análisis de algo que uno lleva para a ver cómo está, nadie va a llevar algo que está mal, va a llevar algo que esté bien, porque de ese Mm. análisis que sale bien, va a salir después la aprobación del producto, que por 5 años no va a estar inmutable, nadie lo va a poder tocar. Y en definitiva no es el hecho, porque justamente lo decía Sandra al principio, acá el problema grave es, y como ustedes decían, la contaminación cruzada que se puede dar por las malas prácticas de manipulación. Entonces, por más que tengamos un análisis previo, que yo diga, yo elaboro este alimento libre de gluten, y después nadie me va a tocar porque es como ando como un escudo de un análisis que realmente perdió vigencia a partir del momento que terminó el análisis, porque ya la manipulación al día siguiente va a haber una nueva manipulación y una nueva exposición al peligro que es el gluten que esté dando vuelta. Así que ese punto se torna difícil por los costos que tiene el análisis hoy. Entonces, habría que repensar, ¿no?, la estrategia, porque a nivel internacional todos los sistemas son preventivos y el análisis de alimentos se descartó hace muchos años. ¿Te acordás, Sandra, que antes era el Ministerio de Salud tomaba muestras de productos cuando se inscribían? Sí, después Eso cambió. ya se dejó de hacer por una cuestión lógica que a nivel mundial ningún país del mundo puede detener una producción de alimentos y esperar que salgan los estudios para liberar la producción. No hay equipo técnico, analítico a nivel mundial por los costos que significa analizar todos los alimentos uno por uno. Por eso se aplica el análisis de riesgo, evaluar los peligros, evaluar los riesgos que tiene un peligro que puede estar ahí. Acá el peligro es el gluten. En cualquier etapa del proceso, como bien decía Sandra, en la materia prima, durante el proceso y el producto terminado que tiene que estar envasado. Así que es un tema complejo, pero bueno, las asociaciones de consumidores celíacos también tienen una postura respecto a esto y son muy defensores de estos temas, ¿no? Ahora se modificó el logo que antes decía sin TAC, ahora dice sin gluten. Sin No sé, gluten. ¿querés comentar esto? A ver.
¿Cuál es tu experiencia en este mundo de la celiaquía? ¿Qué les parece esta modificación del código? Sí, hay muchos cambios. El artículo 1383 cambió, nosotros ahora, según el cambio, eh, nosotros lo vamos a leer, dice, se rige por alimento y bebida libre de gluten, aquel que por las características de sus ingredientes o a través del proceso, como decía Jorge, tecnológico adecuado, que efectivamente demuestre que remueve el gluten y la aplicación, obviamente, de las famosas buenas prácticas de manufactura que van a impedir la contaminación cruzada, que siempre digo que es la vedette de la celiaquía, la contaminación cruzada. ¿Sí? Tienen que verificar que no contiene las prolaminas, gluteninas, que son procedentes de estos cereales, como decía Jorge, trigo, cebada, ¿sí? Pero a mí me hace ruido esto que decía Jorge, porque nosotros estamos todo el tiempo pensando en cuidar al paciente celíaco, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta ley, también hablamos de que todas las instituciones, ¿no? Y los establecimientos que están comprendidos dentro de esta ley, están obligados a ofrecer un menú libre de gluten. Y ahí entra, yo también me pongo dentro del paciente celíaco y su familia, que son bastante exigentes, como lo ves, pero también me pongo del lado del establecimiento, ¿no? De los riesgos que tiene que tener si tiene que ofrecer un menú. Pero acá entra lo que para mí es súper importante, lo dije al principio de la charla, lo que es promoción, prevención y capacitación. Porque hay establecimientos que tienen que tener, o sea, dirección técnica, como para controlar esto que decía Jorge, todo tiene que estar súper editado, súper controlado, ¿sí? A través de lo que dice la ley y las buenas prácticas, ¿no? Pero hay establecimientos e instituciones que se enumeran en esta ley que no tienen la obligación de contar con esta presencia importante que es la dirección técnica como para controlar, no controlar de forma negativa, ojo, sino controlar de una forma segura, ¿no? Como para acompañar, ¿no? Que son los comedores, los kioscos que están en las escuelas, en las instituciones educativas, los restaurantes y los bares, los kioscos y los concesionarios de terminales y los locales de comida rápida, ¿sí? Y a mí ahí sí me hace esto de que digo, tenemos que acompañar con capacitación. Si el paciente celíaco, en este caso las chicas, tienen en claro cuáles son las buenas prácticas, son ellos los primeros que van a controlar o van a observar si en ese establecimiento que se ofrece un menú libre de gluten es seguro. ¿Sí? O sea, no irnos a ambos extremos, sino convivir con las buenas prácticas y con que el celíaco realmente se sienta que va a consumir un producto seguro, ¿no? Me hace ruido esto, por eso digo que las capacitaciones tienen que estar en las escuelas, en estos lugares, en todos lados. Sí, Perdón, Por pero muy ejemplo, difícil en las escuelas, en algunas escuelas, porque no tienen las condiciones en la cocina como para que no haya contaminación cruzada. Muy difícil, lo hablo con, aunque soy jubilada, con conocimiento de causa, muy difícil, muy difícil. Yo tengo ahí ya vamos a entrar en un... Yo le doy el curso a las chicas de mucama hospitalaria y demás acá en... ¿Sabes qué? Yo soy una convencida y luchadora en que todo se puede transformar. Y si vos tenés, yo me acuerdo ir ahí cuando fui, que recién empezaba, Jorge seguro se va a acordar, yo empecé mucho más tarde a trabajar con alimentos. Me fui a una escuela donde teníamos que hacer la separación, ¿no? De la materia prima de los productos que tenían gluten. Y me encontré con una, ¿cómo se llama? Una estantería toda rota, con la puerta caída, un desastre. Entonces me puse a pensar y digo, ¿cómo podemos hacer? Porque tiene dos niñitos en este jardín celíaco, tenemos que hacer algo. Entonces me contacté con cooperadora, arreglamos la puerta, hicimos capacitación, que la materia prima puede estar en tuppers debidamente rotulados, ¿sí? De que la persona que va a realizar el procedimiento de elaboración lo puede hacer previamente, obviamente, con todas las condiciones higiénicas obligatorias para que no se contamine, evitando la contaminación cruzada.
¿sí? Entonces, me parece que hay un montón de cosas, no me quiero extender por la hora, pero yo tenía acá en el Power un montón de prácticas que te ayudan a pensar cómo hacer esa elaboración. Lo que pasa es que en las instituciones educativas, yo que soy docente, las instituciones educativas están atravesadas por un montón de factores que por ahí no se Ah, hace hincapié a pensar mm, detenidamente el riesgo de contaminación cruzada para ese niño, ¿no? eso. Otro detalle, Sandra, para tener en cuenta, por ejemplo, yo iba a una dietética acá a hacer compras y obviamente si compro harina de almendras, harina de coco, lo compro siempre en paquetes cerrados porque, bueno, observaba y le decía a una de las chicas, si estas son harinas que son aptas para los celíacos, hay que alejarla de las restantes bolsas que están vendiéndose como harina de trigo y sémolas y otras cosas que están ahí cerca. Eso es una de las formas también de evitar la contaminación cruzada. Eso es algo que se ve muchísimo, ¿eh? Jorge me va a mirar con una cara, pero es real, o sea, uno va a las dietéticas y se ve muchísimo, o sea, que la no información, o sea, dice, tiene un rótulo hermoso, ¿sí? Harina, como vos decías, todo, pero lo venden a granel. O lo venden, está suelto, eso está prohibido. O sea, nosotros sabemos que el producto que nosotros tenemos que comprar y que para que sea seguro, tiene que estar cerrado, bien rotulado, ¿sí? Separado, almacenado, y ni hablar si hablamos de cómo ingresó esa materia prima. Porque viste que todo ese proceso es una liñita, desde que viene la materia prima, desde que ingresa al establecimiento que lo va a vender, o el establecimiento que lo va a elaborar, o sea, hay todo un caminito y hay buenas prácticas no solamente para nosotros, que manipulamos el alimento en nuestros hogares, sino hay buenas prácticas para el que transporta la materia prima, hay buenas prácticas para el establecimiento que vende ese producto, o para en los restaurantes o los lugares donde van a elaborar, ¿sí? Un menú libre de gluten, hay Bueno, buenas pero por prácticas. ejemplo, perdón que te corte, Sandra, eso tendría que haber, no sé si hay una ley, porque por ejemplo el coco o la harina de almendra, que sabemos que los que tienen este problema lo pueden consumir, debería ser una obligación que la vendan paquete cerrado desde la elaboración. Y no se hace eso. Yo voy a una dietética que vende suelto y más barato, Brasil al 1075, no sé si la conoce. Bueno, te vende todo suelto. Entonces hay gente que es celíaca que va a comprar ahí y capaz que con la misma cuchara de que sirvieron una harina, sirven la otra. Tal Es un cual. peligro. Ahí empieza a Eh, jugar el rol del consumidor, ¿no? Que es lo que esta Tal cual. ley exacto, nueva, ahí está. ley Propio. de promoción. Y la ley de promoción de alimentación saludable incluye un capítulo que es la educación alimentaria en todos los niveles preescolar, escolar primaria y secundaria. Que, bueno, ahora está como suspendida, tiene que haber comenzado como de arriba para abajo, el Ministerio de Educación de la Nación hacia todos los territorios, pero sin duda es que nosotros como adultos fuimos aprendiendo a partir del prueba y error, las cosas de la vida alimentaria. Ahora está todo mucho más escrito, ahora que esté escrito no significa que se cumpla. Ahí, no sé, Estela, si levantaste la mano, ahí no te escuchamos, a ver si querés desactivar. No, no, perdón, perdón. Estoy escuchando atento, pero no. Bueno, bueno, no, decíamos que el rol nuestro también tenemos la posibilidad de poder definir si algo no está bien y pegamos la vuelta y nos vamos, más que sugerirle al comerciante que arregle. Pero el Código Alimentario incorporó no hace mucho tiempo toda una regulación para las verdulerías. Otro Sí. rubro, pero lo comento como experiencia. Vieron que en las verdulerías uno va y están todos los cajones puestos así en 45 grados contra la pared o contra Mm. un bastidor de madera. Y no sé si han visto alguna vez, quizá uno por desvío tiene el ojo mirando detalle, que los perros levantan la patita que andan por la calle, que hay más perros que gente en la calle, levantan la patita al lado del cajón de la verdura. Y uno va y elige y toca a ver lo que le gusta, y eso es un problema
que es un problema muy cultural que hay que de alguna forma modificar. No sé, no alcanza solamente con que se escriba una regulación para que algo se cumpla. El tema es cómo nosotros después en la práctica ejercemos esa cuestión de, de poder velar por aquellas cosas que tienen que estar bien. El problema, y siempre lo decimos en este curso, Sandra, que creo que ninguno de nosotros le pregunta al carnicero, al verdulero, al almacenero si se lavó las manos antes de atendernos. Damos por hecho que ya lo hizo, pero no le preguntamos porque consideramos ya que él tiene que tener esa conciencia de que se haya lavado las manos. Ujú. Pero también vemos que hay muchos lugares, sobre todo en esos espacios feriales, que a mí me gusta mucho recorrer, donde usan guantes, ¿no? De nitrilo, los Oh, guantes negros que son muy coquetos. Ahora, si uno, yo a veces me detengo y observo, estoy largas horas observando. Y con el guante de nitrilo eh, cobran, agarran esto, agarran aquello, agarran la garrafa cuando se le acaba para cocinar en la nafta. Y el guante no se No lo se saca cambian todo el los día. guantes. Entonces, el guante no es autolimpiante, hay un sentido de la práctica que se ha perdido. El tema es el lavado de mano como práctica, con o sin guante. Y a veces el guante pasa a ser como una especie de refugio y protector, un escudo humano para decir, no, yo tengo guantes, listo, eh, pelito para la vieja como decíamos antes, pero no alcanza con decir tengo guantes. El tema es que hay que poner énfasis en las prácticas. Y las prácticas las hacemos las personas. Y por eso este curso, como decía Sandra, eh, el que tiene que hacerlo obligatoriamente porque está empleado en un comercio, bueno, tiene que hacerlo obligatoriamente, no zafar como pueda para tener el carnet, porque es simplemente educación que le sirve para su vida cotidiana, pero también porque está proveyendo alimentos a otro o vinculando a otra persona con un alimento que va a consumir. Eh, y lo vemos cotidianamente con aquellas cosas malas, ¿no? Que contamos acá en este curso, el tema de los sulfitos, el tema del bromato de potasio, que son cosas que uno debiera decir, no, por más que lo prohíba el código, pero eso ya ni siquiera es código, es código civil o código penal, porque el que le agrega una sustancia química que te puede matar, como el bromato, es código penal, no es código alimentario. Entonces, hay un montón de cosas que son de mucha raíz, muy profunda, que tiene que ver con la educación, básicamente con la educación. El problema es que las Y lo escuelas... importante, Jorge, perdón, Sí, sí, lo sí. importante de esto que estás diciendo, yo siempre digo, también tenemos que ser un poco agentes multiplicadores, sin enojarse ni nada, pero cuando uno va a un comercio y ve alguna cosa que puede ser un aporte, al menos, bueno, yo cuando voy, cuando he ido a estas dietéticas, hago estos aportes. Como la vez pasada le dije, mirá, verdaderamente si ustedes están vendiendo estos productos a personas celíacas, te lo digo porque lo soy, le digo, hay que apartar la harina, ponerlas en otro lado, porque explicaba esto de la cuchara, como dijeron, o directamente vuela de una bolsa a la otra. Hay contaminación cruzada. Por lo tanto, creo que todos tenemos esa responsabilidad, ser un poquito agentes multiplicadores. Si tenemos la posibilidad de acceder a esto, bueno, hay que, sin enojarse, sin decirlo de malos modos, pero hacer el aporte, tratar de hablar o llamar aparte a una persona y decirle y explicarle cómo son las cosas, porque a veces, bueno, también es desconocimiento, ¿no? Sí, Deberían saberlo, pero no sé. sí, igual Está ahí, si me bien. permiten un aporte crítico, me gusta tener una mirada crítica sobre lo que nos toca vivir. Este curso de manipulación de alimentos, como bien Sandra lo dictan allá en Bahía Blanca, en la zona del sudoeste, y se dicta en todo el país, eh, si uno analiza quiénes están destinatarios de este curso, todas las personas, como dice el código, que estén en contacto directo o no con alimentos, bla, 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 desde la producción hasta el servir un alimento o comercializarlo. Pero cuando se otorga un registro de establecimiento a una persona física o jurídica, jamás se le pide que haga el curso, se pide que los empleados hagan los cursos. Y acá en Argentina, uno tiene plata por una fábrica de cualquier cosa y no hay problema. No tiene que ni siquiera saber nada de esto. Y en experiencia personal me ha tocado estar en lugares donde uno entraba, veía a toda la gente que parecían astronautas, todo de blanco, y en eso aparecía el dueño, por ponerle una figura, el dueño de la fábrica. Venía de pinta en blanco porque venía de la calle, revoleando la llave del vehículo porque recién entraba a su fábrica. Él
todos estábamos fundados con ropa blanca, calzado blanco, cofia, barbijo, qué sé yo, y él El venía patrón. suelto de cuerpo. Y, y cuando en una oportunidad, como anécdota, lo cuento porque también a mí me impactaba él no lo veía, él no lo veía. Entonces entró, y sí, el lugar estaba muy lindo, realmente era impecable, impecable. No había objeciones casi para hacer, impecable. Cuando entró el hombre esperando una buena respuesta de mi parte, que valore lo que yo veía, y dice, dice, ¿encontró algún problema? Un solo problema enorme, le digo, que no tiene solución. Y el hombre se asustó porque dijo, él dependía de esa visita para su habilitación. Entonces, la respuesta fue, dice, ¿cuál es el problema que es tan grave? Digo, usted es el problema. Usted vino de la calle y tiene a toda su gente, los pobres estaban con los guantes apretados, con todo incómodo, porque no es bueno, no, es muy incómodo trabajar con la cofia, con el barbijo, y uno tiene que estar enfrascado, verano, invierno, todo el año. Digo, y usted entra a la calle como Pancho por su casa, trayendo todos los microbios que hay afuera, los mete acá adentro, cuando, aún teniendo el filtro sanitario que hay que pasar con el calzado, tenía un pulmón donde entraba a la calle, se cambiaba, pero después pasaba con el filtro sanitario y lavaba las botas, la capellada, la base, sí, le lavaba las manos. Él entró arremetiendo porque obviamente el concepto de que por más que sea el propietario, las bacterias no distinguen si es el dueño o el empleado. Las bacterias van a estar en la medida, van a estar con nosotros porque están en nuestro cuerpo, aparte de las que causan mayor problema. Como anécdota de eso, ¿no? Tendríamos que tomar otra modalidad. Hay algunos países, y digo, no es para ni copiar ni pegar, por supuesto, digo, como forma de la cultura de cuidarnos en términos de salud. Acá el alimento no está visualizado como un vínculo con la salud. El alimento una mercancía. Se compra y se vende como un tornillo, un clavo o cualquier cosa, menos como una cuestión que nos impacta en la salud directamente. No está visualizado. Entonces, a la luz de los acontecimientos, hoy decimos, eh, no hay ninguna persona que haya provocado daño a la salud, ni enfermedad, ni muerte, que hoy esté purgando alguna pena porque haya tenido una sentencia judicial porque provocó el daño comprobable y comprobado. Ejemplo, Sandra, el último caso de triquinosis en Saliqueló el año pasado, el 2023, que enfermó a casi 400 personas, una sola fábrica. Ahora todos enfermos están con, con cosas en todo el cuerpo. Y el hombre no va a tener ningún problema casi, más que los juicios, por supuesto que lo van a hacer, pero pasa como si fuera algo natural, naturalizar que uno se puede enfermar y bueno, habrá que ver la próxima vez. Y a veces el mensaje que se difunden en términos institucionales, como esta semana de la triquinosis que hablamos la semana pasada, es que hay que comprar alimentos con rótulo. Esa fábrica vendía alimentos con rótulo. Estaban todos contaminados. O sea que yo no alcanza con decir que tenga rótulo. No, ya evidentemente hay mucha información que es insuficiente. No alcanza con decir que tengan etiqueta. Ese hombre tuvo la habilidad de poner etiqueta a todo. Lo que pasa es que etiquetó todo y estaba todo igual. Para el que lo veía estaba todo bárbaro. Y en esto de la celiaquía, mucho más complejo aún por lo que estamos comentando en términos del riesgo de que se pueda contaminar en cualquier instancia. Y la novedad para los que toman cerveza es lo que propició la modificación del artículo 1383 que decía Sandra, que Sí, ahora la cerveza se va a poder consumir por parte de los celíacos, aún hecho con malta de cebada. Eh, Así que, bueno, ya está, es ley, está incorporada el código, ya está. pueden Hay volver. mucha. Dependemos de que la empresa... Claro, pero Jorge, con respecto a lo que vos decías de este señor que ponía el rótulo, eh, tenemos personas que no aplican la ley como se debe, porque si no, eh, todos deberíamos ser más cuidadosos de hacer las cosas aunque nadie nos mire. Y Sí, sin embargo, viste, no me mira nadie, le pongo el rótulo lo que yo hago y bueno, porque si sí. hubiera una justicia que a través de los hombres aplicara las sanciones que se deben a todos por igual, nos cuidaríamos más, digamos, y me incluyo, aunque, viste, No, no, sí, digo, sin duda. pienso como reflexión.
como En un reflexión, mundo bueno, ¿no? entramos, sí, sí, y No entramos, sé, yo quiero pensar que podemos construir un mundo y mejor. Por nosotros, eso, perdón, sí, Sandra, dale, por favor. no, o sea, ¿existen leyes? Sí. Como decía Jorge, él tiene una trayectoria, yo el otro día le decía, y él, ahora lo digo públicamente, es de mi admiración, porque la trayectoria que tiene Jorge es impecable, yo aprendí de él y de otra compañera, de Cintia Fernández, son personas que tienen mucha trayectoria y han visto mucho esto que ustedes están diciendo. Yo también creo como vos que se puede hacer un mundo mejor, pero por eso creo que la concientización, la promoción, para mí, ¿se acuerdan que dije al principio? Es la pata. Es la pata, chicos, porque si hay niños que aprenden, hay jóvenes que aprenden y adultos que aprenden, somos más ojos para poder visualizar alguna problemática y poder, por lo menos decía lo que decía, no me recuerdo, que está allá en el sur, intervenir, ¿no? Y decir, mirá, vos no podés vender este alimento, que es dietético, que es especial, por régimen especial, lo podés vender suelto, porque estás teniendo un riesgo para las personas celíacas como yo. ¿Se entiende? Entonces, está prohibido eso y está reglamentado. Por eso es importante marcar de que si ustedes aprenden, enseñen a otros o visualicen e intervengan cuando suceden estas situaciones. Si uno denuncia, las autoridades sanitarias lo pueden saber. Si no denuncia, no podemos, no se puede, es imposible, ¿se entiende? Entonces hay que haber un compromiso, tenemos que tener compromiso y una intervención. Totalmente. Sí, un largo camino, como decía Celia hoy, a recorrer. En ese sentido, si bien todos los que tienen responsabilidades en ese aspecto, en el ámbito público, la justicia es un aspecto fundamental. eh, y en términos de la justicia, a mí me ha tocado participar infinidad de veces en distintos temas de la justicia por haber trabajado en el ámbito de los alimentos. Y si tuviera que referir cuestiones de la justicia, los ejemplos son totalmente negativos. Acá en La Plata había un fiscal que ahora está preso hace años porque era una banda. No, no, era una banda junto con otros más que apretaban y apretaban, apretaban a todos los que veían que algo no andaba bien, lo apretaban. En vez de estimularlo para que hagan bien, no, lo apretaban para cobrar. Y otro caso muy antiguo, yo había, ya por la década del 80, yo había arrancado a trabajar y me quedó muy presente el caso porque fue aquel tema de la mozzarella contaminada hace muchos años, por ahí algunos de ustedes se acuerdan, la Sí, mozzarella que sí. dio vuelta, quizá ustedes se acuerdan. Bueno, a mí me tocó intervenir ahí como un inspector, iba con mi jefe a un lugar ahí en la avenida Pasco, en Temperley, que había una fábrica de hielo, y nos convocan para ir a ver un lugar. Cuando llegamos, estaba todo el mundo y faltábamos nosotros, que éramos los que teníamos que ir a ver un producto que estaba en teoría presuntamente en infracción. Pero estaban todas las cámaras de televisión, la justicia, bueno, todo un show bárbaro. De esa intervención querían tirar todo. Querían tirar. Yo nunca había visto, nunca más en mi vida vi panes de 20 kilos de mozzarella congelados, porque era una fábrica de hielo que tenía cámaras de hielo, congelaban los productores de leche habitualmente, como las vacas rinden mucho más leche, dan en primavera, que hay más volumen de pastura, consume más pasto, rinden más leche. Entonces ordeñan mucha leche ahí. Como hay excedente de leche, el precio baja del producto lácteo. Y en teoría en invierno, como no hay leche, el producto sube. Entonces, ¿qué hacían? Ellos elaboraban la mozzarella la elaboraban en esa época y la guardaban para el invierno siguiente. Tenían cierta escala. Dos fábricas eran. Y bueno, cuando dijeron, ahora hay que tirarlo todo, estaban todas las autoridades de los organismos públicos. Y yo estaba ahí apichonado junto con mi jefe, por suerte que él dijo, no, 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 estaba a la vista, estaba todo rotulado, todo bárbaro, duro como una piedra la mozzarella. No había ningún signo evidente a simple vista que amerite decir, bueno, esto lo sacamos porque no cumple con nada, no estaba roto ni nada, nada. Y frente a esa imagen de un producto congelado, duro como una piedra, sin que esté roto el envase, no hay objeción. Eran dos fábricas que estaban habilitadas. Bueno, dije, acá tenemos que tomar muestras. Nuestra tarea preventiva era, bueno, hay una intervención en un lugar que en teoría ese lugar no estaba habilitado para guardar productos alimenticios. Pero una falta administrativa, no era un tema de fondo. Era una cámara de frío
menos 18 grados bajo cero había, no era una cuestión de riesgo sanitario. Faltaba una documentación que diga que ahí se podía guardar mozzarella. Era una falta administrativa que ameritaba preventivamente tomar muestras. Se tomaron muestras de dos fábricas. Bueno, el resultado laboratorio, una de las fábricas dio bien, la otra dio mal. Pero el juez interveniente en aquel momento clausuró, bueno, la fábrica le prohibió la venta, lo fundió, no solamente de esa fábrica, sino habían tomado el tema ambiental, las curtiembres, el agua mineral, toda una cosa que era un impacto de intervención de la justicia sobre temas ambientales, que había pegado mucho y era muy valorada la intervención judicial. Y bueno, este hombre daba conferencias de juez, digamos, era un juez, daba conferencias acá en La Plata, en fin, de todo lo que hacía. Yo tuve de esa actividad que quedó registrada mediante un acta que uno hace cuando documenta algo desde el punto de vista oficial. De ese acta fuimos convocados, mi jefe y yo, a ser testigos de parte, pero no de parte del Estado. Era de parte de las empresas que habían sido perjudicadas por la justicia a través de un juez. Y tuve 8 años declarando en contra de mi empleador, que es la provincia de Buenos Aires, era en aquel momento, 8 años declarando en contra de mi empleador y en contra de un juez. Bueno, esos 8 años, hoy lo cuento, estamos acá en una charla tranquilos, pero amenazas, yo tenía mis hijos chiquitos, bueno, una situación terrible. Yo digo, pero si yo lo único que hice fue a visitar un lugar que era escribir lo que había que escribir, no había nada malo ahí, escribir lo que había que escribir, más, escribimos lo que hizo el secretario fiscal, el juez que agarró, sacó una muselera, la puso, era verano, la puso al rayo del sol, le clavó un cuchillo y eso lo dejamos escrito en el acta, y salía la muselera chorreando por el calor, con las marcas. Esa evidencia que sacaron todos los canales de televisión hizo que, obviamente, las empresas se vieron perjudicadas porque le hicieron una acción que no había que haberla hecho desde el punto de vista institucional. Bueno, Ah, a mí me llevó 8 años de mi vida y ahora a ese hombre renunció antes de que lo echen, antes de que le hagan un jury porque lo iban a destituir como juez. Esperó, aguantó hasta que no pudo aguantar más, pues estaba casi atado con hilo de coser su historial judicial. Renunció para poder seguir teniendo después la jubilación como juez. Pero no solo que no es que no lo vi mal, lo veo, lo sigo viendo en los niveles de poder tan grandes, en las esferas de poder tan grandes, que no es que yo descrea de que no podamos cambiar, pero veo que hay factores de mucho poder que sí. no, claro, son mafias inquistadas, diría. Y sí, y no menciono dónde está, dónde lo veo, porque está en todos lados, pero están todos detrás de muchos factores de mucho poder económico, que estas cosas que decimos las valoramos nosotros porque las vemos todos los días, las vivimos, pero a partir de esos elementos, donde Ah, la institucionalidad del Estado, en ese caso el Poder Judicial, estaba junto con la policía, una policía ecológica, qué sé yo, toda una serie de aprietes a las empresas para saber si había cosas que estaban mal. Bueno, hay que sugerir que se mejoren y fijar las pautas, no sobre esa pauta de lo que está mal detectado, extorsionar para cobrar dinero. Bueno, todas esas cosas que no solo que no han cambiado, sino que este hombre siempre estuvo allá arriba en un nivel de poder terrible, al lado de los que tienen muchísimo poder económico, me ah, refiero. No hace falta que estén ocupando ningún cargo, no es que estén sentados en una silla que tiene relevancia. Como decían en alguna entrevista, presidente cargo menor, ¿no? Decían por ahí alguno en una entrevista, y en realidad no es ocupar un cargo, es tener poder desde otro lugar que influye sobre otras cosas que ocurren. claro, tener relaciones, Lo, amigos. lo de la cerveza, llevando esto a la cerveza, bueno, Quilmes presentó, ante la Comisión de Alimentos, presentó la propuesta de que la cerveza en base a la cebada, a partir de una proteína, mejor dicho, la proteína que causa el problema en la celiaquía que bien describía Sandra, mediante una enzima que corte los aminoácidos que forman la proteína, los vaya desmenuzando en chiquitito, después eso se recoja todo y la empresa lo declara y lo justifique como lo hace con método, va a poder vender cerveza con cebada sin problema, demostrando científicamente que cumplió con esa pauta. Y ahí está el desafío. Ahora hay que trabajar sobre ese punto que es muy técnico y que las personas que puedan consumir cerveza lo hagan sin ningún tipo de problema. Más Por allá de eso que cambió el tema del rótulo. Eh,
Por Claro. eso la ley la reglamentó y cambió. Le dan igual a los establecimientos 3 años como para tiempo, porque imagínate que deben tener cualquier cantidad de... No, no trabajo en establecimientos de elaboradores de alimentos por ahora, ya me va a tocar, pero sí, la ley siempre acompaña. Qué bueno lo que dijiste, Jorge, porque me queda como... Lo que yo rescato es que yo hoy estoy acá, ¿no? Hablando de salud y salud integral y los derechos del paciente celíaco, pero si yo me pararía, gente, desde lo negativo, no podría estar acá, porque en estos momentos el país, nosotros recibíamos la asistencia de la entrega, como le decía Jorge, del Plan Nacional, del Ministerio de la Salud de la Nación, y hace 1 año y medio que no recibimos nada, pero nada de nada, así que No, tuvimos con que este gobierno no vas a recibir, pero tenemos que reinventarnos. seguir luchando. Nosotros nos reinventamos, yo por lo menos Claro. con el equipazo que hay acá, que son la gente, la remamos en dulce de leche, pero lo hicimos. Hicimos un presupuesto, pedimos a dirección de hospitales, que bueno, ustedes por ahí no lo van a comprender, pero es muy engorroso llegar hasta ahí. Fundamentamos por qué necesitábamos estos kits y que el aparato que teníamos necesitábamos cierta sensibilidad, porque nos mandaban otro. Entonces fue medio complejo. Y si yo me paro desde el momento en que, bueno, no tengo nada, Celia Red se cae. Y me agarro de la otra No, pata, de esto de promoción, prevención, de estar hablando. Hoy estamos hablando de celiaquía, acá. Yo creo que hoy ustedes se van a claro. ir con un montón de cosas resonando, conociendo a otras personas que te pueden ayudar con un montón de recetas. eh, pero me parece que si no, tenemos que agarrar siempre por distintos caminos para poder llegar al objetivo, que es ayudar al paciente en este caso. Después veremos el tema del laboratorio, el tema del análisis, que es muy caro, muy caro. Y otra cosa que me está pasando acá en la región es que los pacientes celíacos necesitan volver a realizarse una biopsia y un control, como decía, no 5 años, como dijeron, nosotros lo hacemos cada 2 años o 3, pero ahora sabemos que hay especialistas que están pidiendo en la realización de la biopsia 1 por año. Y Sí. es un tema económico. Nada, Y lo cierro ahí, para que perdón, entiendan. Sandra, ahí, ya que nombraste, a modo de curiosidad, hablabas de monto. ¿Qué monto sería ese que vos decís? ¿Cuánto costaría para que una persona se haga ese estudio? ¿Cuánto cuesta hoy? Mira, el otro día me dijo una persona que le habían cobrado casi 50.000 pesos para hacerse el laboratorio. Y nosotros se lo hacemos gratis en el hospital. Y las chicas son divinas. Más, Sí, más, a ella le cobraron a 50 nosotros mil, me nos han dicho cobraron 80. más, 120.000, uno, no, no, bueno, digo que por suerte el padre pudo ayudarnos, pero eran montos muy grandes, Sí, y había que hacerlo. a mí me dijeron, y Ahora, sí, porque no queda es- otra, y para control. sí, ella se tiene que seguir haciendo, creo que a fin de año tiene que hacerse otra biopsia. Ahora, con respecto a lo que decía, me encanta y te felicito porque le pones garra y no dejas este lugar, seguís luchando. Y nosotros tenemos acá, que lo conocemos hace mucho, a Jorge, que es un luchador, viste, con bajo perfil, pero él es un Es lo resistente, más. Soy es como lo Es lo más, más. pero a él no le gusta que se lo digan. soy como Es un lo más. No, un pero nosotros bacilo. se lo decimos igual. ¿Vieron los bacilos esporulados de las bacterias que son resistentes? Soy un bacilo esporulado que resiste el ambiente, pero aparte porque Sí, creo que nuestra vida se basa en la alimentación. Yo estoy convencido de eso porque además, pero más allá de todos estos temas específicos, ¿no? Del trabajo, pero más allá del trabajo, digo, vivimos y nuestro mundo es la alimentación como seres humanos. No podemos vivir sin claro, alimentarnos. Yo sobre esa base hablamos de que estos temas tienen que ser de interés para todos, estemos donde estemos, no desde un lugar laboral solamente. Estos temas los abordamos por suerte acá en el taller, la universidad nos permite ampliarnos. Yo sí estuve acá en la Universidad de La Plata y Sandra, cuando vengas por acá, eh,
avísame y te llevo a conocer la planta de deshidratados que tiene la Universidad de La Plata. Ayer estuve ahí, han duplicado, han comprado una máquina que parece una nave espacial que deshidrata los productos hortícolas. Es una planta deshidratadora de alimentos que está conformada como una fábrica escuela. Ahí son dos estudiantes becarios, egresados de veterinaria, agronomía exacta, nutrición, que es de medicina, son los que trabajan allí. ¿Por qué? Porque no es una instancia productiva no puede tener empleados, porque esa es la universidad, no son empleados de la universidad, son estudiantes que van haciendo sus becas para poder perfeccionar sus prácticas de pasantías. Ellos producen, deshidratan una base sí, lenteja o en definitiva son todas legumbres. Y a eso le agregan distintos tipos de hortalizas de la región. Arriba hay laboratorios donde los productores de la región fruto-hortícola de La Plata, que es una de las más grandes del país, van llevando sus productos vegetales. La planta lo que hace es toma una muestra, analiza y en cuanto detectan algún residuo, alguna sustancia que no debería estar, ahí articulan con los extensionistas de las facultades que tienen que ver con ese tramo educativo de la formación académica. Entonces, hay un trabajo que a lo largo del tiempo va a ser importante en ese sentido. Bueno, eso se está haciendo acá en la Universidad de La Plata puntualmente, así que es un lugar fantástico para conocerlo. Está solapado porque no está puesto en las tapas de los diarios ni en los programas de televisión a las 9 de la noche, pero es una realidad muy interesante. Y ayer me mostraban todo lo que han preparado, porque abastecen, por ejemplo, al ejército argentino que lleva son bolsitas de medio kilo que rinden 4 porciones. Se rehidratan como una especie de sopa o como un guiso de lentejas, por ejemplo. Eso, el ejército hizo una compra importante para distribuir en todos los puntos que tienen gente trabajando en todo el país. Las unidades penitenciarias es un espacio institucional del Estado Nacional que abastece a otros estados para poder proveer de este tipo de alimento deshidratado de bajo riesgo. Muy importante porque logra, bueno, trabajar en el territorio con la producción local aparte y agregarle el valor, por un lado como experiencia. Y la otra experiencia interesante, para optimizar un poco estos temas que hablamos, que aún pareciendo que estamos viviendo un infierno en algunos aspectos, contar estas cosas lindas que uno vive también todos los días. Para los que son de la zona de Loma de Zamora, o la región sur del AMBA, ustedes saben que hay una zona llamada Santa Catalina, que es parte de una reserva natural que la provincia declaró en 2023. En parte funciona la Universidad de La Plata con las carreras de Ingeniería Agronómica y Veterinarias, que es donde salieron los primeros egresados allá por 1880 y pico, y la Universidad de Loma de Zamora, que forma ingeniosos tecnistas. Bueno, en ese predio, que son cerca de 700 hectáreas, hay un proyecto en el cual estoy trabajando ahora también como colaborador de acá de la Universidad de La Plata en reinstalar el tambo que funcionaba ahí originalmente. Está la instalación con todo el tambo viejo, por supuesto, funcionaba el Lo tambo. De hecho, yo, esperan. yo cursé la carrera de la facultad obstetricia, la cursé ahí y viajamos a Santa Catalina y volví el año pasado con el primer visita. Y volví, bueno, 30 y pico de años atrás, volví a ver algo que estaba en otro estado del cuando yo lo conocí. Y la idea es que hay un proyecto para instalar nuevamente el tambo, para producir leche fluida en sachet, por un lado, cultivar agroecológicamente frutas y verduras para el mismo modelo que funciona en La Plata, instalarlo allí también en los galpones que hay. Y luego también hay gallinas que le llaman esas gallinas que andan ahora sueltas, ¿no? Gallinas en libertad o algo así, que caminan y ponen huevo, pero no están enjauladas. Hay unos galpones y hay unas cabras también que hacen unos quesos de cabra. Bueno, toda esa unidad de trabajo, que es demostrativa y educativa, hoy la idea es que hay un proyecto que está financiado por el Consejo Federal de Inversiones, que es un consejo federal que conforman todas las provincias del territorio, 23 provincias más gobierno autónomo. Todas hacen aportes financieros para que esos recursos, cada provincia que solicite algo, justifique un programa que garantice que esos fondos vayan distribuidos ahí. Se va a reconstruir. Eso amerita también conocer otras experiencias, así que la semana que viene vamos a ir a la Universidad de Luján, donde hay una planta piloto de alimentos, a visitar a Sergio Massino, que está ahí, que hay una planta de alimentos en la universidad, en la cual los estudiantes aprenden
y de ahí salen después con un conocimiento, además de teórico, práctico de la materia. Cosa que ocurre mientras tanto, ¿no? De lo demás, el mundo pasa por arriba nuestro casi en un tanque de guerra, pero nosotros Por mientras tanto abajo van pasando cosas interesantes. van apareciendo esto que, como esto que estamos haciendo con ustedes, que es poder charlar algunos temas para que a lo mejor no cunda el pánico, como decía el Chavo por ahí, y nos mantengamos en estado de movilización permanente de lo mental y buscando Muy bien. alternativas, porque todos de una forma u otra, decimos siempre cuando ingresan a este taller, Sandra, les preguntamos por qué están acá, ¿no? ¿Para qué vienen? Entonces cada uno cuenta alguna motivación. Y en definitiva es un vínculo que se genera, aunque no nos conozcamos con la mayoría, ni inclusive ni presencialmente, pero nos conocemos hace como 5 años con los talleres cuando iniciamos. Y es una red de contención, por lo menos fue una red de contención inicial y durante, y este año estábamos ahí medio en tinieblas, hasta que ahora, hace poquito, arrancamos de nuevo, estaba ahí suspendido en el aire, pero volvimos a arrancar, y a mí en lo particular es una satisfacción porque es la posibilidad de estar charlando con gente con la que charlo mucho más con mi entorno cercano, porque realmente en la pandemia no veíamos a nadie de nuestra familia, no veíamos con ustedes, se generan estas redes, ¿no? Mágicamente. Así que, bueno, Así es. Sandra, te dejamos el último tramo, me puse a charlar y me fui por las ramas, pero la invitada de lujo sos vos y te damos la palabra que sigas contándonos aquellas cosas o los que quieran preguntar algo más vinculado al tema. No, yo creo que Perdón, no, perdón. Quería agregar algo a lo que dijo Jorge. Le echamos la culpa a la pandemia porque no podíamos ver a nuestros familiares. La pandemia terminó y no los vemos igual. Así que no le echemos la culpa, por lo menos es mi caso. Cada uno está enloquecido luchando por el día a día. No hay tiempo para ni siquiera un llamado telefónico, todo es mensajito en el grupo familiar. Y no digo más nada. Gracias. Claro. Mira, yo creo que tiene que ver, para ir cerrando, porque yo por ahí, miren, hablando de este tema, tiene que ver con los valores y como vos lo que creas, como dice Jorge. Pasan cosas hermosísimas y buenísimas. Yo ahora me voy de acá, termino con ustedes, caso el bolso y me voy a Dorrego, que son como 120 kilómetros, a dar un curso de celiaquía a la escuela de enfermería. ¿Me pagan algo? Bien. No, pero no es para decir, ay, qué buena que es Sandra o qué bueno es Jorge. Son ideas y No, principios que uno cree realmente y se posiciona en ese lugar y se puede hacer. Vos fíjate todo lo que dijo Jorge. Yo me acuerdo que el día que lo conocí, a él vino a dar una charla, creo que fue en Pigüé, y la verdad que lo que me llamó la atención era cuando uno marca la diferencia. Y vos decís, ¿cómo marcas la diferencia? Haciendo algo distinto. Todo está pata para arriba. Y bueno, vos fíjate, por ahí la puedes dar vuelta, la silla, ¿se entiende? Metafóricamente hablando, porque soy media artista. Vos lo podés hacer, entonces siempre hay. Soy una convencida de eso. Cuando las chicas, ayer les decía del curso de Mucama acá en Guaite, me vienen a estudiar conmigo en Mucama de Hospital y todo el mundo le tira un montón de pálidas cuando se terminan de hacer el curso conmigo, salen súper empoderadas y positivas. ¿Por qué? Porque pueden hacer cambios. No va a cambiar claro. el resto de las cosas, pero vos podés hacer pequeños cambios que hacen la diferencia, nada más. Jorge, gracias por la invitación. Hermoso este grupo, me encanta. Bueno, y ya Sí, te comprometemos para cuando gustes nuevamente. Ahí tomo como referencia siempre, Sandra, y hablando de Bahía Blanca en particular, que también conozco y es hermosa la ciudad y un ambiente muy cálido. Allí el Hospital Pena, que decía Sandra, comentó hoy bastante, son referentes en el tema síndrome urémico hemolítico. Allí LUSU, Asociación de Lucha contra la otra asociación que hay allí en Bahía Blanca. Cuando llegue el tema síndrome urémico, también me gustaría invitarte para que vos nos cuentes algo desde lo propio, desde el lugar de pertenencia a un sector que investiga, trabaja, lucha como padre o familiares de criaturas que se han enfermado y han muerto de una enfermedad que es totalmente evitable en Argentina. Que Sí, te ¿cómo tomamos la no? palabra, te tomamos la palabra cuando vos, más adelante, sin agobiarte, pero no, un placer Sandra, como siempre, una genia, una compañera a la distancia, y nos vemos casi nunca, pero es como si nos conociéramos desde siempre y Sí. aún no viéndonos y no estando en comunicación todos los días, ¿no? Son esos vínculos que se generan espontáneamente. Ahí Mónica nos pide si la presentación tuya se puede compartir luego, Sandra.
Sí, en el porque grupo. tiene cosas, ya que estoy, les digo, ahí tiene muchas cosas interesantes, cómo trabaja el programa, para que lo puedan Sí. compartir, ¿sí? El tema también del programa del PAC, que es el programa de asistencia alimentaria, tiene varias cosas por ahí. Yo Pero, se lo compartí a Ludmila, pero Ludmila por ahí tiene un montón de cosas de más, pero pásale igual, yo no tengo problema, que tienen que ver con las buenas prácticas, que tienen que ver con la reglamentación de la ley y demás, los cambios que hubo. Bastante largo el Power. bueno, si te parece ahí, Graciela pide tu contacto. Yo puedo pasar tu teléfono Sí, en el grupo. sí, sí, Después, sí, bueno, los que tengan interés en Te profundizar y seguir agradezco en mucho. contacto, sí. fortalecer las redes Muchas del club. gracias, Sandra, muchas gracias. Y Jorge Muchas también, gracias. muchas gracias. Y La verdad que bueno, este curso yo no me lo quiero perder por nada del mundo. Mm. no, más que el curso es una charla, para mí es una falta el café Bueno, o el Un mate. espacio vamos Nosotros a no ponerle, tomamos Jorge, mate. lo, llamale lo, espacio. Un lo espacio de llamamos curso apertura. Sí, pero eh, es una reunión de amigos acá más que curso. y el jueves, para los que puedan y tengan disponibilidad horaria y tengan ganas de sumarse, vamos a estar con Hugo Lucy, que es un emprendedor que va a buscar agua a la puerta de su casa, digo yo, porque va al mar y saca agua y genera sal marina. Y ahí, Sandra, estoy luchando contra el sistema burocrático que tenemos en el país para ver si se puede habilitar, porque merece estar en otros lugares, además de Tres Arroyos, donde él está y pues, vende sus productos ahí. Pero bueno, él nos va a dar una charla de su producción de sal marina para los que quieran sumarse. Así que vamos a tener otro invitado de lujo también el jueves. Sandra, un abrazo enorme a la distancia, gracias de nuevo y gracias a todos los que Gracias. estuvieron. Agradecida de estar Chao, en hasta este el hermoso espacio. jueves, Chao, hasta el muchas jueves. gracias. Cariño, Adiós. Chao. Chao, Muchas gracias. mucho Sandra, cariño. Chao, encantada. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.